Históricamente, todos los años donde comienza un nuevo presidente ha sido positivo para el real estate. Ya estamos a un día desde que estamos grabando este podcast de que Donald Trump asuma la nueva presidencia. Viene con energías renovadas, viene con un último mandato en el cual se espera que el punto focal sea los temas internacionales, pero la economía. El hacer Estados Unidos nuevamente grande ha sido su consigna. ¿Cómo el real estate está empezando este periodo? El 2025 ha empezado un poco convulsionado, sin embargo, siempre nosotros vamos a analizarte los números. Vamos a ver esta semana cómo mejoraron las tasas de interés. Vamos a analizar esa mejoría. Los temas de inventario. Hay mucho inventario nuevo. ¿Qué está pasando? ¿Se vende o no se está vendiendo ese inventario? Adicionalmente, vamos a analizar los temas de precios. Los precios subieron muchísimo durante la pandemia. ¿En qué zonas realmente han caído? ¿Es una crisis? ¿No es una crisis? ¿Y en qué zonas se están manteniendo en los mismos niveles? Vamos a analizar muchos temas importantes porque para nosotros lo fundamental es traerte toda esta información, sobre todo en un año que pareciera que viene muy cargado de buena economía. Al ser un año cargado de buena economía, ¿qué pasará para el real estate? ¿Realmente todo ese acelerar la economía afectará los niveles en el tema del real estate o estaremos en un año común? Quédate como siempre con nuestro podcast semanal porque te vamos a dar información de valor, información que te va a sumar a ti muchísimo para que tomes decisiones en materia de real estate con la menor cantidad de riesgo posible. Y nosotros, como agentes de real estate, siempre vamos a darte esa información porque es lo que necesitas en años tan convulsos. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Yenixa Molina, es un placer estar con ustedes el día de hoy. Jenny. Comenzamos con el nuevo gobierno de Donald Trump y una de las cosas que quería yo traer a la mesa antes de entrar en cualquier punto o tema específico de real estate. Hoy más que nunca, tener alguien que te asesore, tener alguien que conozca el mercado es fundamental. Es increíble como nosotros todas las semanas estudiamos lo que sucede en el mercado, lo ponemos en práctica con nuestros clientes, lo llevamos al campo y al final del día, todas las semanas es nuevo lo que se tiene que aprender. Cambian los números, cambian las estrategias, cambian la forma. ¿Cómo tú estás viendo este nuevo mercado y cómo los agentes de real estate hoy tienen que estar muy preparados y los clientes tienen que estar siempre de la mano de quien tenga información? ¿Qué experiencia te ha traído a ti todo esto? Fíjate, es muy interesante lo que tú acabas de decir, es llevar a la práctica el conocimiento que adquirimos y no solo el conocimiento, Gabriel, es la actualización de qué es lo que está sucediendo, qué es lo mejor en cuanto a intereses, qué está sucediendo con las aplicaciones de préstamo, qué está sucediendo con los refinanciamientos, cómo está yéndose el mercado de condominios y de single family home. Son muchísimos los aspectos que tú tienes que tener, saber para poder guiar a tus clientes de una manera correcta. Realmente nosotros cada semana lo estudiamos, número uno, para presentárselos a ustedes en el podcast, pero adicionalmente es una gran virtud, un gran privilegio poder tener ese conocimiento para transferírselo a ustedes en busca de una mejor negociación y de un mejor deal para ustedes cuando quieren comprar o vender una propiedad. Realmente Sí. son características que valen mucho. A mí siempre me llama la atención cuando tú me dices, se habló con un cliente, hablé una hora y media, y eso está cargado de preguntas. O sea, el Sí. cliente siempre está cargado de preguntas. El cliente necesita información y necesita esta misma información que nosotros le damos en el podcast, pero adaptado a él, a su caso, a lo que le está sucediendo. Así que hoy más que nunca debes estar con un agente de real estate que esté actualizado, que si vas a hablar una hora con esa persona, durante esa hora obtengas el conocimiento y la cantidad de información que debe. Claro, Jenny, ajá, adelante. quería adicionar algo, Gabriel. Cada cliente busca una respuesta diferente, pero ¿qué tienen en común ellos? Tienen tantas dudas de poder tomar la decisión correcta para su vida, sea en compra, sea en venta, que es algo que no se puede, muchos coaches de real estate dicen que las llamadas tienen que ser de 7, de 10, de 12 minutos, y tú en 12 minutos no puedes, ni siquiera en una hora y algo, que es lo que nosotros conversamos con nuestros clientes, podemos darle toda la información necesaria para que ellos se sientan seguros. Después de esa llamada vienen visitas y viene cargada de información y de consejos que al final
nosotros damos la información y sabemos y les decimos que es una decisión de vida. Entonces, realmente es muy interesante todo lo que hacemos, nuestro trabajo, en aras de guiarlos a ustedes a su mejor decisión en lo que es la compra o venta de bienes inmuebles. Entremos en materia, precio, Jenny. ¿Cómo estamos con temas de precio? ¿Qué análisis tenemos? ¿Y hemos caído desde el pico? ¿Y cuáles son las ciudades que han sufrido más? Fíjate, nosotros siempre cuando hablamos en este podcast que es a nivel nacional, siempre traemos una estadística de qué ha sucedido con el precio medio de venta y con el precio medio de lista a nivel nacional. Y es un número simplemente que te describe qué es lo que está comportando, cómo se está comportando el promedio de todas las propiedades en Estados Unidos. Pero siempre damos la recomendación de que tienes que estar de la mano de un asesor inmobiliario porque cada metro, cada micromercado se mueve de una manera diferente. Y esto es un ejemplo. Si me puedes poner en pantalla, Gabriel, este es un artículo que nosotros siempre los traemos, que es el artículo de la semana de Redfin, donde traemos el promedio, que es lo que está pasando en el precio medio de venta. Mes a mes cayó 0.5% y anualmente hubo un incremento de 6.3%. Entonces, a nivel nacional, tomas en cuenta los metros que tienen mucho apogeo hoy en día y todos los que están también en recesión, los promedios, y esto es lo que nos da. Pero cuando yo me voy metro a metro, traemos un artículo aquí de Wolf Street que habla de las ciudades con mayores caídas, casas unifamiliares y condominios desde sus picos. Y aquí es donde vamos a hablar de micromercados, entre comillas, pero estos son mercados bastante grandes. Y vamos a comenzar para que vean la diferencia. Les acabo de mostrar que a nivel nacional tenemos una estadística de un incremento del 6.4, pero a niveles de mercado, por decir, estamos hablando de propiedades single family home o casas unifamiliares en Austin, Texas, y desde el pico ha tenido una caída del 19.2% en sus precios. Año a año, mes a mes ha bajado 0.5, año a año ha bajado 3.4. Y desde el 2000, la plusvalía que ha recuperado, que ha tenido en las propiedades single family home allá son 182%. Si lo vemos en el tiempo largo, desde el 20 hasta el 25, pues es una plusvalía buena, se puede decir. Sin embargo, las personas que compraron en el pico hoy en día tienen una pérdida del valor de su propiedad del 19.2%. Así como Austin, hay muchas ciudades y se las voy a mencionar. Estamos hablando la ciudad de Oakland, 17.2%, pero fíjate, a pesar de que tiene una caída del 17.2% desde el pico, que fue en mayo del 2022, su plusvalía desde el 2000 es 312%, mucho mejor que la plusvalía de Austin. Luego vamos con las siguientes ciudades. Tenemos aquí New Orleans, 16.2%. Imagínate, desde el 2007, 86% es lo que ha tenido de plusvalía. San Francisco, 15.2 en negativo, 237 desde el 2000, Washington 18.8, todo esto son lo que son single family home. La otra ciudad que tenemos aquí ya pasa a condominios, y en condominios el primero que lidera también la lista es Austin, donde hay un descenso desde el pico del 21% y la plusvalía es bastante pequeña. Fíjate, desde el 2000 la plusvalía en Austin, Texas ha sido de 124%. La última ciudad que nombran en condominios aquí están en la Florida. Es la única ciudad que muestran de la Florida. Voy a bajar rápidamente a mostrárselas. Estamos hablando de Tampa. Tampa desde el pico ha disminuido en condominios un 8.8% y desde el 2000 el aumento ha sido del 300%. Entonces, realmente lo que quiero demostrarles a ustedes es para que vean cómo cada metro se mueve de una manera diferente, tanto los que han descendido en precios desde el pico como en plusvalías. Por eso es que es importante que siempre estés de la mano de alguien que conozca el mercado y que te pueda decir, aquí están bajando, así en otra ciudad están subiendo. Fíjense, si nos vamos al estado de la Florida como tal, podemos mencionar a Tampa, que está bajando, pero también hay otras ciudades que están incrementando en precios. No están aquí, Gaby, no están aquí en la lista, pero nosotros sabemos que ciudades como Miami están incrementando el valor del precio de los single family homes. Entonces, realmente siempre es importante que estés de la mano de alguien que conozca el mercado. Sí, efectivamente así funciona. Uno de los puntos que yo quiero traer es Donald Trump entra a la presidencia con una crisis de asequibilidad. ¿Cómo podemos dimensionar
esa crisis de asequibilidad. ¿Qué tan complicada es? Y Lance Lambert, quien es uno de los analistas de real estate más importantes de los Estados Unidos, la dimensionó en un tweet o en un ex tan sencillo como este. ¿Cómo podemos lograr la asequibilidad que teníamos en el 2019, o sea, antes de la pandemia? Dice, para lograr esta asequibilidad habría que aumentar en 60% los niveles de ingreso del americano promedio. O tendríamos que disminuir en 38% el precio de las viviendas. O tendríamos que bajar las tasas de interés en 4.7 puntos, es decir, a 2.23. Vean ustedes lo increíble de la crisis de asequibilidad. Esas personas, ¿cómo pueden comprar una vivienda? O sea, son 3 escenarios imposibles que se puedan dar en el corto, incluso en el mediano plazo. Ni va a aumentar el ingreso en 60%, pues sería altamente inflacionario, ni va a caer el precio de la vivienda en un 38%, porque sería un crash del mercado, ni vamos a ver las tasas de interés descendiendo a 2.23, porque esos niveles solo lo vimos durante una crisis tan complicada como la pandemia. Entonces, volver a la asequibilidad tomará años. Por eso nosotros siempre con transparencia es que queremos traerles a ustedes esa información. Aquí no le estamos, muchas veces el comentario en el podcast, Jenny, que vemos en la parte de abajo es que ustedes lo que quieren es vender. No, es que toda la gente de real estate quieren vender. No, nosotros queremos traerte la realidad. Queremos darte con transparencia, pero esto no se traduce en que no puedas comprar. Eso traduce en que debes tener la asesoría adecuada para saber dónde, cuándo y cómo comprar. Cuando tienes todos estos factores juntos, es cuando puedes dar ese paso. Antes, estás simplemente especulando y estás jugando a un mercado que dice, voy a esperar que caigan los precios. Realmente tu agente sabe que van a caer los precios, en qué se está basando para decir están cayendo los precios. Nosotros estamos todos los días revisando precios y realmente si estás en Florida, en ninguna parte están cayendo los precios al punto de decir espera porque van a caer un 20, un 30, un 40% más y vas a lograr la asequibilidad del 2019. Eso no está pasando. Continuamos con inicios de vivienda. Correcto, Jenny. Tenemos una cantidad de números que vienen a demostrarnos cómo están las nuevas viviendas, qué tantas viviendas están y esto nos va a afectar el inventario o no nos va a afectar el inventario en el corto plazo. Pues mira, más que todo demuestra lo que es las buenas perspectivas de este 2025 desde el punto de vista de los constructores. ¿Por qué razón lo digo? Porque en diciembre del 2025 la construcción de las viviendas tuvo un repunte. Los constructores no frenaron la construcción de los single family home, por el contrario, comenzaron nuevas a aumentar el inicio de construcción, por lo tanto vamos a tener un inventario que en algún momento se va a sumar al mercado. ¿Motivos? Lo que te digo, el pensar que este 2025 va a ser mejor, que hay poco inventario en muchas ciudades y que ellos son los que están llenando este inventario. Adicionalmente también el artículo me muestra que los condominios, por el lado contrario, simplemente disminuyeron los multifamily, se disminuyó la construcción. Razones, la renta. Las rentas de las propiedades básicamente se ha estabilizado, no hay aumento en el valor de las rentas y de hecho, disculpen, en algunas ciudades los valores de renta han disminuido. Por estas condiciones, simplemente lo que es la construcción de multifamilies o el inicio de construcción de los multifamilies se ha disminuido. Donde en el lado de multifamilies se ven que se mantiene la construcción, el artículo lo dice, son unidades de lujo, que estos edificios no han parado de construir y adicionalmente los multifamilies de 4 a 6 unidades realmente han tenido un repunte durante este 2024. Entonces, realmente eso es lo que vemos en el artículo que tiene que ver con la parte de construcción. Yo sé que tú tienes un artículo que trae muchos más gráficos e información para que las personas lo vean. Sí, el Red Club Lance Lambert nos trae cómo están los inicios de construcción. Tenemos un comparativo muy interesante. 2017 estamos en 1.27 millones, 1.270.000 unidades. En noviembre del 24 estamos en 1.29, o sea, estamos en niveles normales prepandémicos. Vemos como en el 20, en el 21 se aceleró realmente la construcción, pero ha venido disminuyendo. No se quiere que se acumule el inventario, los constructores lo están sintiendo, saben que a diferencia de los que tienen miedo a la burbuja del 2008, los constructores entendieron que esto no se trata de hacer la mayor cantidad de viviendas, se trata de hacer la cantidad de viviendas necesarias
para el mercado, para venderlas a un buen precio y no hacer la mayor cantidad y luego sufrir para poderlas vender. Si lo vemos en cómo está el forecast para el 2025, la predicción para el 2025 va desde la ANAR, la Asociación Nacional de Realtor, en 1.45 millones, hasta la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda con 1.3 millones. O sea, quiere decir, estamos muy cercanos en toda la predicción, las predicciones están bien cerradas, el promedio estaría en 1.39. Suena que estamos en números correctos si vemos el histórico. Luego aquí vemos cómo está a nivel del histórico desde el 2000 hasta hoy. Las predicciones todas están en este rango, están en un rango que podría considerarse interesante porque no es tan baja como la crisis, no es tan alta como antes de la crisis y se mantiene en lo que fue alrededor de la década del 10 al 20, o sea que entendemos que está bien el nivel de construcción, no va a inyectar demasiado inventario, por lo cual no debería influir directamente en precio. Luego vamos en construcción de viviendas unifamiliares, cuando hacemos el desglose de viviendas unifamiliares versus multifamily, estamos viendo que se prevé 1 millón de viviendas en construcción, eso es niveles prepandémicos, cerca del prepandémico, estamos a 50,000 unidades del nivel prepandémico, no está muy mal, esto está suprimido por lo que fue el shock de la tasa del 2022. Realmente hubo la cadena de suministros hizo que no se pudiera construir tantas viviendas porque no habían suficientes materiales, pero vemos que 1 millón es un número interesante y la predicción 2025 de los principales actores desde Realtor hasta Wells Fargo estamos justamente en el millón. Wells Fargo, el más negativo, 9.67, el más positivo, Realtor.com con 1.1. Continuamos viendo aquí en el histórico, se mantiene el averaje en lo que fue el prepandémico, un poco más arriba del prepandémico. Sin embargo, recuerden que se necesita el inventario. Hay un crecimiento demográfico que no se estaba cubriendo en esta época y se fue acumulando un déficit de vivienda, eso lo hemos hablado. Hay alrededor de 4 millones de viviendas en déficit. No es decir que vamos a construir 4 millones de viviendas, porque si se construyen de un solo envión, de un solo golpe, esto generaría un exceso de inventario, pero sí necesitamos que se inyecten más single family home al mercado en el próximo quinquenio para recuperar esa pérdida de inventario, sobre todo en muchas zonas, ciudades antiguas, ciudades que tienen muchas casas viejas que se están descontinuando, casas de 100, de 120 años que deben ser sustituidas. Si vamos al multifamily, vamos a observar antes de la pandemia se construía alrededor de 500,000 en el 2019, 438,000. Estamos hablando de que han bajado de manera considerable, 278,000. Hay un exceso de inventario, esto ha impactado en la renta, lo entendieron los constructores, muchos de estos multifamilies se construyen para la renta y lo han entendido los constructores que el exceso de inventario va a hacer que tengan que disminuir las rentas y no les negocio. Por eso es parte del freno. ¿Cómo está el forecast 2025? Entre 367,000 y 317,000, Wells Fargo como el más positivo y la Asociación de Constructores como los más negativos con los 317. En el histórico vemos que estamos en los niveles aproximado, hay un exceso de inventario que se inyectó entre el 21 y el 24. Esto hizo que efectivamente esté disminuyendo, lo entienden los constructores. Esto es inteligencia realmente lo que están haciendo los constructores. No es construir de más, es construir lo necesario. Esto lo entendieron y Lance Lambert lo analiza de manera correcta para que tú puedas tener la tranquilidad y la seguridad de que no hay exceso de inventario. Aquel que es dueño de una vivienda, sus precios no van a caer. Aquel que quiere comprar una vivienda puede entrar en una vivienda nueva, hay inventario suficiente y los constructores están dando negociación. Aquel que está entrando en el mercado de renta, las rentas no deberían estar subiendo en la mayor parte de las áreas metropolitanas en niveles importantes. Siempre hay una actualización lógica de inflación, pero no son niveles que van a repercutir directamente en decir, me está aumentando la renta 20, 30, 40%, como lo vimos durante la pandemia. O sea, vamos a estar en un mercado estable en lo que tiene que ver a la cantidad de viviendas construidas. Tenemos un análisis de Redfin, ¿cierto, Jenny? De cómo está viendo Redfin esta última semana del gobierno de Joe Biden. Sí, Gaby, fíjate, ¿qué dice Redfin? Redfin nos trae un artículo donde habla de qué sucedió en diciembre con las ventas pendientes y qué sucedió en diciembre con las cancelaciones. Realmente el número de las cancelaciones ha sido el diciembre más alto en la historia de que se llevan las estadísticas y las métricas de lo que es cancelaciones de contratos de compra de propiedad.
¿cuánto ascendieron las cancelaciones? Hubo aproximadamente 40,000 cancelaciones, lo que asciende más o menos a un 16% de las viviendas que se contrataron. Razones. Nosotros en septiembre-octubre tuvimos una tasa bastante baja de intereses, alrededor del 6.6%, y después de octubre comenzaron a aumentar consecutivamente los intereses. En diciembre vimos un repunte bastante importante. Cuando tú entras en contrato con una propiedad y te suben el interés, muchas de las personas simplemente se salen de la negociación porque ya no pueden calificar o porque simplemente van a esperar un mejor tiempo para la compra. Eso es lo que vemos con estos números. Y adicionalmente, también por esa razón, las ventas pendientes cayeron un 4.5%. Estos números son importantes porque nos muestran que hay personas queriendo comprar, pero simplemente la inestabilidad en lo que es la tasa de interés no permite que se concreten las compras. Eso te ayuda a ti, número uno, a saber que el mercado en estos momentos no está funcionando o no está dejando de funcionar porque el inventario no es suficiente. Sabemos que falta inventario, pero existe. Allá afuera hay propiedades para que tú escojas. Pero adicionalmente los precios tampoco están siendo el motivo por el cual estas ventas se están cayendo. Simplemente los intereses es el principal motivo para que esto esté sucediendo. Sí, hay muchísima información que está en este momento presionando. Hay un cúmulo importante de cosas sucediendo y vamos a ver qué pasa en estos primeros 6 meses. Y justamente les quiero traer información aleatoria, información random que de tanta lectura que uno hace en la semana va acumulando, y quiero justamente traerla hasta el final del podcast. Vamos a analizar unos cuantos gráficos rápido, de manera de poder ir revisando qué hay y cómo te puede servir a ti esa información. Vamos a ver, aquí hay un gráfico interesante que nos trae la gente de Reventure. Y el gráfico yo nunca lo había visto, primera vez que lo veo, y es analizando cómo en los bonos del Tesoro a 10 años, qué rendimiento están teniendo anualmente versus tú comprar un single family y rentarlo. Resulta, Jenny, que si tú ves esto, lo que es la línea amarilla es el bono de Tesoro a 10 años y cómo ha sido el rendimiento, cómo paga anualmente, está pagando un 4.8, y cuando vemos el rendimiento de una casa promedio rentada en los Estados Unidos, siempre ha estado desde el 2011 en un cap rate que va entre el 5.2% y el 4.7%. Y vemos que se han cruzado la línea 2 veces en los últimos 12 meses, digamos. Esto es interesante porque esto hace que todo aquel que no sea un inversor consuetudinario del real estate diga: yo prefiero comprar un bono. Compro un bono, obtengo el rendimiento, no me preocupo, no tengo que buscar un realtor, no tengo que comprar una casa, no tengo que poner el dinero, no tengo que esperar que se rente la casa, no tengo que cobrar la renta, no tengo que hacer reparaciones, simplemente tengo un bono, lo guardo y listo. Es interesante porque esto no había sucedido. Incluso esto es uno de los factores que viene a contribuir a la subida de las tasas hipotecarias, porque esto presiona a que muchos inversores se vayan sobre los bonos, porque los bonos generan más rendimiento y el gobierno sigue vendiendo bonos de buena manera, y ese bono también tiene que hacerlo atractivo, y en el hacerlo atractivo ha ido subiendo ese rendimiento. Entonces es ese juego que podemos comparar. Hay gente que dice: no, pero me estás comparando peras con manzanas. No es lo mismo un bono que una vivienda. No es lo mismo un bono que una vivienda, pero si tú tienes el dinero, lo vas a comparar, porque es como que si tienes hambre, come como una pera o una manzana. Vas a decir qué quiero comer. O sea, al final no es el mismo sabor, quizás no son la misma textura, pero sí el hambre es la misma. Y al ser el hambre la misma, es la misma set de rendimiento que están buscando las personas. Otro tema interesante es ver en tema inventario, ¿cuántas viviendas están sin vender? Jenny, se ha ido acumulando el inventario. No es un inventario que nos asuste, pero estamos hablando de 126,000 viviendas nuevas que se han ido acumulando. Sin embargo, estamos a niveles de el año 2009. Cuando te lo nombré a ti, este mismo gráfico, me dices 2008, 2009, y lo que me dices es: ¿viene crisis? No. ¿Por qué? Porque no estamos frente a un problema que esté basado en que se acumulan las viviendas porque los constructores lo están haciendo irresponsablemente. Los créditos se están dando de manera responsable, solo están calificando a aquellas personas que van a poder pagar el crédito, y el inventario se ha acumulado por un déficit que existía. Sin embargo, estacionalmente esto también lo afecta. Vinieron los meses del final del año donde menos inventario sale. Se entiende que
bajando la cantidad de construcción como lo vimos y subiendo este inventario a final del año, tenemos inventario suficiente para primavera, puede ser una gran oportunidad entrar en primavera porque las constructoras al tener el inventario y saber que la gente está buscando en los meses de abril, mayo, la posibilidad de mudarse, recuérdense que son los meses donde la gente se muda porque los colegios terminan en julio, la gente empieza a buscar casa en abril, mayo, primero por primavera, el clima es más beneficioso en todos los Estados Unidos y segundo por eso, planeando mudarse en el corte del colegio de los hijos. Interesante este inventario, puede ser el momento de negociación en la primavera. Ya obtuvimos datos de Lance Lambert, el Price Tracker, Jenny, de diciembre 23-24. Simplemente vamos a analizar por colores, donde está más rojo es donde han ido cayendo los precios. Vemos que Texas es el estado donde caen los precios, igual que en Florida, pero muy, muy poco. O sea, estamos hablando de un 1%, de un 0.6%, en Texas también uno que otro condado, como San Saba, que tiene un menos 8% en el último año, pero en general habría que ver las situaciones de esos condados. Vemos que sigue muy caliente en corrección muy pequeña de precios el Sunbelt y el norte del país sigue realmente subiendo. Ahí sí estamos viendo como efectivo el precio se mantiene y se incrementa de acuerdo a la inflación. En adición, podemos ver que tenemos el tracker de precios. Igual, aquí podemos ver zonas. A mí me gustó buscar Austin porque tú lo nombraste. Austin, Texas, en el último año subió un 5.6, Austin, Texas cayó un 3.2 y desde el pico 22, como tú lo nombraste, y desde marzo del 23, del 20, desde la pandemia un 33%. O sea, es una de las zonas afectadas. Cuando vamos a Miami, zona de nuestra influencia, sigue ganando año a año un 1%, desde el pico del 22, 7.4%, desde la pandemia 60%, 58.8%, la corrección ha sido poca. Vemos los que mejores zonas, son ciudades como Oxford, Logansport, Kokomo, Gillette, realmente no son las ciudades que más vemos, pero sí todas están en el norte. Si vemos ciudades que se están comportando mal, Texas, Big Spring, es la que ha tenido más golpe en el último año. Punta Gorda, Cape Coral, Northport en Florida son 3 ciudades que no han tenido un buen rendimiento y no han tenido un buen rendimiento desde el pico. Vemos liderando Jenny, Texas, Florida son las ciudades que más están liderando este ranking en lo negativo. Si tienes interés en que revisemos alguna ciudad, con muchísimo gusto se puede hacer. Por último, créditos hipotecarios, mortgage, han caído a niveles del año 1995. La cantidad de gente solicitando crédito o refinanciando es mínima. Causa tasas de interés. Las tasas de interés mejoraron al 7.08, sin embargo, estábamos en 7.24, 7.30. En diciembre subieron de golpe después que habían bajado en el mes de octubre. Eso hizo que muchas personas salieran de contrato, tú lo nombraste, la gente se retira de los negocios porque simplemente o no califica o no ve la necesidad, están teniendo la esperanza de un nuevo gobierno de Donald Trump. Esto podría ayudar las tasas, no lo sabemos, pero pareciera que sí. Seguimos el 7.8, aunque el trend del viernes cerró en negativo. Posiblemente esta semana vamos a ver un poco de presión. ¿Qué pasó? CPI, el índice de precio al consumidor, índice de precio al productor, el PPI, se mantuvo en los niveles que se pensaban. Estamos hablando de una, pongámoslo en resumen, 3% de inflación. Fue el mes de diciembre, es un mes inflacionario, pero se mantuvo en raya. Eso quiere decir que es importante lo que está sucediendo, de que la inflación pareciera que no estaba controlada, pero una vez más pareciera que sí está controlada. El diálogo de la Fed, incluso ya se está hablando de poder subir tasas de interés. Yo no creo, tasas de interés interbancarias de la Fed, yo no creo que con Donald Trump en la presidencia la Fed se va a atrever a hacer eso, a menos que realmente sea una presidencia que arranque muy, muy, muy inflacionaria. La tasa mágica, Jenny, la gente de Lance Lambert y Jones Burns revisó cuál es lo que llaman la tasa mágica, que es la tasa donde un vendedor se motivaría a salir de su hipoteca y entrar en otra. El último análisis nos está dando entre 5 y 5.50, sería el número donde las personas pensarían voy a aceptar vender. Esto es una encuesta que se hizo a 1.247 dueños de vivienda. Estamos en este punto actualmente entre 7 y 7.49. O sea, solo el 9% está dispuesto a vender ahorita y entrar en una tasa a ese precio. Llegar a las tasas del 5 lo vemos muy, muy, muy complicado. Yo lo veo imposible para el 2025. Habría que esperar 26, 27. Estamos hablando de un año, 2 años.
en materia de real estate. Este tiempo, 1 año, 2 años, puede parecer largo, pero no lo es. Es realmente tiempo de plusvalía y tiempo de crecimiento. ¿Algunas palabras de cierre, Jenny, para el podcast? Contáctenos. Toda la semana nosotros recibimos mensajes de personas que tienen dudas, que quieren consejos. Nosotros estamos aquí para darles nuestro mejor consejo, la información que tenemos reciente a la mano de lo que está sucediendo en el mercado de real estate. Es muy sencillo, allá abajo está el link, viene directamente a nuestro WhatsApp y estamos aquí simplemente para atenderlos. Así es, si quieres y te ha gustado este material, dale like. Muchísimo nos ayuda a decirle a la plataforma, es material de calidad, es material transparente y honesto que te está ayudando. Si le das like, es difundido y para nosotros es un gran honor que tú nos puedas ayudar a esa difusión. Compártelo si sabes que a alguien le puede interesar. Envíaselo porque es material de calidad. Por último, no dejes de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, como decimos todos los que hacemos trabajos en YouTube. Es importante que estés suscrito para que no te pierdas nada de nuestros 3 podcasts semanales, donde traemos actualidad de los Estados Unidos, de la Florida, y nuestro mortgage broker nos explica temas financieros súper importantes para que tú puedas cambiar tu futuro en materia de real estate. Muchísimas gracias una vez más. ¿Dónde vivir en Miami Real Estate? Invierte en Miami Real Estate. Transparencia total.